Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero les voy a tomar la lista, ¿sí? Y luego ya continuamos. Ya. Entonces, a ver, por favor, preste atención a la lista. Albán. Presente. Santiago. Delice. Por favor, apaguen los micrófonos, la música. Deben estar en un lugar tranquilo para recibir clases. Casamen. Presente. Catania. Carlos Sama. Presente. Columba. Presente, Licen. Espinosa. Presente, profe. Si está el señor Catania, ahorita le veo. Me dice presente. García. Presente, Licen. Heredia. Presente, Lice. Landazuri. Macías. Licen a mí no me nombró. Las personas que no les nombro es porque me pasaron la lista que están debiendo. Entonces, si usted ya se puso al día, entonces, pero no me han pasado ninguna lista. ¿Usted ya está al día? Eso ya les he dicho ya, todas las clases. Sí, pero de lo que no han pagado es del mes de noviembre, ¿verdad? Porque de diciembre todavía falta. Sí, sí, de noviembre. Sí, de noviembre ya pagué. O sea, hoy estamos 10, hasta hoy se supone que tienen que pagar diciembre. Diciembre es hasta hoy. Claro, según lo que dicen en secretaría, que es hasta cada 10. O sea, hasta el 5 máximo es hasta el 10. Hasta el 15 dan. Ya, Liz. No sé, ya de ahí a mí solamente me pasan la lista y yo lo único que hago es cumplir lo que me dicen las autoridades. Eso es. Yo no tengo idea de los cobros, de cómo es, ni nada de eso. Yo lo digo es porque en mi caso, en la escuela de mi hija, en el colegio de mi hija, nosotros tenemos que pagar máximo hasta el 10. Así es. No, sí, sí, Lizzy, yo lo entiendo que usted solo hace su trabajo. Entonces, que no sirve de nada que esté ahorita en la clase. O sea, las personas que, eso nos dijeron que no pueden ingresar las personas que están debiendo. Entonces, hable en secretaría y yo no le voy a sacar porque si yo le saco después ya no puede ingresar. Entonces, llámele, no sé, al ingeniero o a secretaría y de ahí ya podría ingresar si le autoriza. O sea que ahorita me quedo o salgo. Eso digo, las personas que están debiendo tienen que salir. Entonces me salgo, Lizzy. Sí, las personas que deben tienen que salir. Entonces les nombro, ya de una vez les nombro.
Ya, listo. Hinojosa, Larco, Manosalvas, Mosquera, Pachacama, Quituizaca, Sani, Taipe y Tipán tienen que salir porque están adeudando. Los demás qué, y se comunican con secretaría para que vean cómo arreglan la situación. Ya me quedé en, bueno, el Andazuri no está, Macías tampoco está. Profe, aquí estoy en Andazuri. Sí está. Yo ya le nombré hace rato. Ya. Macías no está. Maldonado tampoco está. Onofa, Presente, Licen. Ortega, Perengüez, Presente, Lice. Sandoval. Presente. Macías dice que sí está. Y me quedé en Segovia. Presente, Licen. El señor Sani tal vez sí puede entrar. Déjenme ver en la lista que nos enviaron hace un ratito. Espinosa también sí pueden. Sí, la nombré mucho. Bien, Sani. Sani no sé si puede o no. Segovia. Presente. A ver, me quedé en Taco, Presente, Licen. Tapia Jorge, Presente, Licen. Tapia Miguel, Presente. Vallejo, nuestro señor Vallejo, Vasco, Salazar, bien, chicos. Ya, entonces ya les voy a compartir mi pantalla. Solo me esperan un segundito. Por favor, enciendan sus cámaras, si no ya saben. Bien, vamos a ver la ley de la gravedad. ¿En qué consiste la ley de la gravedad? En que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Ya, ¿cuál es el objetivo? Es conocer las diferentes teorías relacionadas con la ley de los cuerpos que caen, ¿sí? Y se analizan los postulados de los diferentes autores, tales como Galileo Galilei, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Isaac Newton fue quien propuso las 3 leyes de la gravedad. Las 3 leyes. Entre ellas está la ley de la gravedad. Los objetivos específicos son estudiar la importancia de esta ley acerca de los cuerpos que caen en física y en la actualidad, ¿no? Investigar la aplicación de esta ley con relación al astro solar y en donde haya presencia de ciertos componentes químicos. Y consultar la gravedad existente en los planetas conjunto a sus satélites. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros
hablamos de gravedad, sabemos que es la interacción de fuerzas entre dos cuerpos. Siempre existirá un cuerpo más grande el cual tenga mayor fuerza de atracción, y esta fuerza de atracción es la gravedad, y otro cuerpo más pequeño. En el caso de la Tierra y del Sol, el Sol, gracias a la gravedad del Sol, la Tierra se mantiene girando alrededor de él. Bueno, aquí tenemos uno de los autores de estos estudios, los promotores, que fue Galileo Galilei. Él vivió en la época de la Inquisición, nació el 15 de febrero de 1564 y dedicó toda su vida al estudio de la hidrostática, la astronomía y al movimiento y equilibrio de los cuerpos. A él se lo considera como el fundador de las ciencias de la dinámica y la resistencia de materiales. La resistencia de materiales se estudia en todo lo que es ingeniería industrial, ingeniería civil, ¿sí? Porque allí se usan varios materiales para la construcción. A Galileo se lo ubica en la mitad del Renacimiento y en la mitad de la época científica moderna. Él es el padre de la metodología de la ciencia y por su forma de escribir, él llegó a ser uno de los mejores prosistas de la Italia del siglo XVII. Él hizo un libro, su libro Diálogos acerca de dos nuevas ciencias, se considera esta su obra maestra. También Galileo Galilei utilizó el telescopio en 1610 y con él realizó muy importantes descubrimientos astronómicos. Descubrió montañas y cráteres en la Luna y una pléyade de estrellas invisibles al ojo humano. También descubrió las fases de Venus y los 4 mayores satélites de Júpiter. O sea, las 4 lunas que tiene Júpiter. Los descubrimientos corroboraron las tesis copérnicas sobre la redondez de la Tierra, lo que trajo problemas con la Iglesia. Por eso es que él defendió hasta su muerte el sistema heliocéntrico sin importar la tesis de la Iglesia de la teoría egocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Galileo Galilei él se apoyó sobre las bases científicas que realizó Copérnico sobre la redondez de la Tierra, pero Copérnico lo realizó como que más, no lo publicó así tanto como Galileo Galilei. Galileo Galilei realizó más estudios con los cuales la Iglesia no estaba de acuerdo y pensaban que él era un hereje, que venían todas sus ideas del demonio. Sí pueden observar la pantalla. No, listen. No. No puede ser. Estoy yo proyectándoles y ahorita me sale en tomatito. Ahí sí. Decías, Vasco también me dice que está presente y Abraham también me dice que no se ve. Estaba en negro, no sé por qué. ¿Qué pasó? Ahí sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, como les hablé sobre la biografía de Galileo Galilei, ¿no? Estas eran las diapositivas, las primeras que pasé, que él nació en febrero de 1564 y dedicó su vida al estudio de la hidrostática y la astronomía y al movimiento y equilibrio de los cuerpos. A él se le considera el fundador de las ciencias de la dinámica y la resistencia de materiales. Él utilizó el telescopio, como les dije, en 1610 y con él realizó muchos descubrimientos astronómicos que fueron montañas, cráteres en la Luna, la pléyade de estrellas que ya hablamos, invisibles al ojo humano, las fases de Venus y los 4 mayores satélites de Júpiter. Estos descubrimientos fueron una corroboración de las leyes copérnicas sobre la redondez de la Tierra. Bueno, no es completamente redonda la Tierra, ¿sí? Es achatada en los polos y ensanchada en los trópicos o en el Ecuador. Pero antes creían que era un plato, según la iglesia, sostenían que era un plato sostenido por 4 elefantes en un mar de leche. Entonces, eso era lo que creían. Entonces, Galileo Galilei, como vivió en la época de la Inquisición,
Entonces, continuamos. Entonces se creía esto, pues de que la Tierra no era redonda. Galileo Galilei sostenía que era redonda y que giraba alrededor del Sol. Entonces, la Iglesia, como estaban en la época de la Inquisición, donde todo era prohibido, la Iglesia mantenía su teoría egocéntrica, que pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella, incluso el Sol, que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Muy bien. Por esto, Galileo fue llevado a la hoguera, ¿no? O sea, como era la época de la Inquisición, él hasta su muerte defendió este sistema heliocéntrico sin importar la tesis de la Iglesia. Entonces la Iglesia por eso lo ejecutó. Galileo fue juzgado por la Inquisición por su desobediencia a la Iglesia y le obligó a renegar de sus ideas y verse confinado en una villa de Florencia y, bueno, luego ya lo ejecutaron, ¿no? Galileo inventó uno de los primeros termómetros o termoscopios en 1603. En 1597, Galileo desarrolló un compás geométrico y militar que también le sirvieron como una de las primeras calculadoras. ¿Cuáles fueron las contribuciones más importantes? A ver, señores estudiantes, una cosita. Yo no les he bloqueado para que ingresen a la clase. Aquí está, incluso está activa la sala de espera que pueden ingresar sin pedir permiso. Ahorita ya cierro la sala de espera, pero igual pueden seguir ingresando. Entonces, aquí está el señor Larco, que me dicen que sí puede ingresar. De hecho, también está en la lista. Cuando ingresen, comuníquenme, díganme, ya puedo ingresar, ya hablé, ya estoy, ya para uno también saber. Que si estoy dando clase, no puedo estar tampoco fijándome todo el tiempo en las asistencias, ¿sí? Bien. Entonces también se dice que Galileo Galilei hizo muchas contribuciones que involucraron a la matemática y la teoría del movimiento. Y en 1602 hizo observaciones importantes sobre el péndulo. El péndulo, bueno, es otro tema que lo trataremos más adelante. Hizo avances en el estudio de la gravedad y del movimiento para medir la velocidad, distancia, aceleración de los objetos que caen en un plano inclinado. Y además desarrolló la teoría de la gravedad y movimiento, sino que también creó los métodos matemáticos y científicos para probar esas teorías que cambiaron la física y la matemática. ¿Qué dice la ley de los cuerpos que caen según Galileo Galilei? Esta ley dice que todos los objetos caerán con la misma velocidad, teniendo en cuenta unas diferencias relativamente pequeñas en las condiciones aerodinámicas y ambientales. Galileo demostró su teoría y escaló hasta la parte superior de la torre de Pisa inclinada, ¿sí? Tomó medidas de bolas cayendo por planos inclinados y dejando caer objetos de pesos distintos por un lado. Todos los objetos llegaron al suelo al mismo tiempo. Al contrario de la creencia convencional y establecida por Aristóteles, la velocidad de la caída de los objetos pesados no era proporcional a su peso. Eso era lo que Aristóteles creía. Pero, según los experimentos de Galileo Galilei, realizados en la parte más alta de la torre de Pisa, se pudo llegar a la conclusión de que si deja caer varios objetos de distintos pesos por un lado de la torre, todos estos objetos llegarán al suelo al mismo tiempo. Galileo fue quien debatió la concepción de Aristóteles al afirmar en ausencia de resistencia del aire. Afirmó esto: todos los objetos sean con una misma aceleración uniforme. Esto lo pudo comprobar usando planos inclinados sobre la torre de Pisa o una tabla inclinada, por el cual se podía conseguir un movimiento más lento. Galileo también demostró que los cuerpos caen de forma independiente a su masa y a su densidad, y además que caen con una aceleración constante. Esto ya lo hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que tenemos
aceleración constante. Galileo, con su método científico, pudo determinar que la velocidad de caída de los cuerpos no depende de la masa de los cuerpos, como enunció Aristóteles, sino que ésta es independiente. ¿Y qué nos dice la ley de los cuerpos que caen según Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, además de ser un gran pintor, también fue un filósofo, matemático y también era muy aficionado a la astronomía. Leonardo da Vinci escribió mucho acerca de la caída de los cuerpos, pero nunca decía si se consideraba la resistencia del aire o no, aunque también mostraba su desacuerdo con la opinión del filósofo griego Aristóteles. A Leonardo da Vinci se le debe el primer enunciado conocido para la ley de la caída libre. El cuerpo que se mueve con movimiento natural adquiere en cada estado de movimiento estados de velocidad. Tales estados de velocidad se encuentran en la misma proporción, el último respecto al penúltimo, como el segundo respecto al primero. Bien, también proyectó un experimento que consistió en dejar caer 2 terrones de azúcar desde un campanario, pesando 1 2 onzas y el otro 1. Bien, entonces él aconsejó que se fijara 1 en el más ligero y marcar el ladrillo frente al cual pasar en el instante de oírse al pesado golpear el suelo primero. Sin embargo, no nos cuenta si llevó a cabo el experimento. Dijo, si 2 cuerpos esféricos y distintos, pesados, y del mismo material y de origen caen de mayor a menor altura, uno de ellos caerá más rápidamente que el otro, a medida que su diámetro tiende al de este último. Eso es lo que él dijo, pero nunca se supo si es que llevó a cabo el experimento. No hay registros ni datos de este experimento. Entonces se dice que la gravedad que desciende libre adquiere a cada grado de movimiento un grado de velocidad. Eso es lo que dijo Leonardo da Vinci. Pero llegó Isaac Newton en el siglo XVII, en 1684, y él pudo demostrar que los objetos del universo se atraen entre sí gravitatoriamente. Gracias a la gravedad, como les dije, todos los planetas giran alrededor del Sol. Hay una leyenda, ¿sí?, que es una leyenda, no se sabe si es que es real o no. Newton concibió esta idea cuando estaba sentado bajo un árbol, se dice, de manzana, pensando en las fuerzas de la naturaleza. Una manzana madura propició lo que había de convertirse en una de las generalizaciones de mayor alcance de la mente humana. Esta teoría de Newton incluiría no solo el comportamiento de la manzana cerca de la superficie de la Tierra, sino también el movimiento de los cuerpos mucho más grandes, bastante alejados de la Tierra. Y él, Isaac Newton, derivó esta constante en el siglo XVII, en donde se plantea la idea de que la gravedad se extiende por todo el universo. Y esto es de hecho. La ley de la gravitación universal es una esencial característica. Esta es la fuerza de la gravedad, como les dije, entre 2 objetos, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la distancia que los separa. Esta relación es conocida como la relación de la raíz cuadrada invertida. Aquí se desarrolla que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Y esta es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a ambos objetos, ¿sí? Separa sus centros. El Sol ejerce una fuerza de atracción sobre el planeta Tierra y sobre todos los planetas del sistema solar, pero cada uno de los planetas también ejercen una atracción gravitacional sobre el Sol. Aquí tenemos una expresión que es la expresión de la ley de la gravitación universal. Aquí tenemos la fuerza de gravedad, ¿sí? Y esto será igual a una constante que le llamamos la constante de gravitación universal, ¿sí? Es la constante gravitatoria. El producto de sus masas, ¿sí? Por el producto de sus masas, la masa más grande y por la masa más pequeña, siempre vamos a tener 2 masas, una será más grande, otra más pequeña, dividida para la distancia que existe entre ambas masas, pero esta distancia debe ser al cuadrado, ¿sí? G es una constante, como les dije, y es llamada la constante de gravitación universal.
M le podemos poner a la masa del Sol, pero puede ser cualquier otra masa que nosotros queramos calcular, ¿sí? Puede ser entre Marte y Tierra, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra, ¿ya? Pero en este caso es M la masa del Sol, M mayúscula. M minúscula la masa del planeta, puede ser del planeta Tierra o de cualquier otro planeta del sistema solar. Y D es la distancia entre el planeta y el Sol. Cuando nosotros sometemos a una sola ley matemática los fenómenos físicos más importantes del universo, y estos son observables, Newton demostró que la física terrestre y la física celeste, todo son una misma cosa. Y nuestro objetivo es entender que la gravedad es universal, no solamente para la Tierra o no solamente entre la Tierra y el Sol, sino es universal. De esto nosotros podemos partir al siguiente concepto, que es el concepto de caída libre. Bien. ¿En qué consiste la caída libre? Cuando nosotros lanzamos un objeto, dejamos caer, mejor dicho, porque si lo lanzamos sería un movimiento parabólico. Dejamos caer desde una cierta altura un objeto, ¿sí? Bueno, este es un electroimán, ¿ya? Bien, cuando nosotros, en ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos, independientemente de su peso, masa, forma o composición, al dejárseles caer, libremente, caen hacia la superficie terrestre debido a la atracción que ejerce la Tierra sobre estos objetos, ¿sí? Entonces, por eso tienden todos los objetos que nosotros dejamos caer desde cierta altura, tienden a caer hacia la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque son atraídas hacia el centro de la Tierra. No lo puedo hacer grande. Está desapareciendo ahí. Desapareció el mapa. Entonces les voy a mostrar acá. Aquí tenemos un gráfico sobre un objeto que dejamos caer desde una altura h, ¿sí? Interviene la gravedad y en caída libre la gravedad será la aceleración. La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como ya hablamos sobre Galileo Galilei, se creía que los cuerpos pesados caían más rápidamente que los ligeros y que a mayor peso, mayor velocidad. Y esto no es cierto. Ya lo vimos. Cuando dejamos caer un objeto desde cierta altura, un cuerpo más grande y uno pequeño llegarán al suelo al mismo tiempo, ¿sí? Y por lo cual nosotros afirmamos que todos los cuerpos en caída libre experimentan una aceleración por efecto de la fuerza de la gravedad de la Tierra. Esto provoca un movimiento uniformemente acelerado, lo que su velocidad aumenta de forma constante y llega a significar que cada segundo que pasa su velocidad aumenta a la razón de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Ya, aquí tenemos algunas consideraciones sobre las ecuaciones de caída libre, ¿sí? De los objetos en caída libre. Es parecido a lo que ya hemos visto de los objetos cuando se mueven en el plano horizontal. Pero aquí, en lugar de tener la distancia horizontal, vamos a tener la distancia vertical, que sería la altura, ¿sí? Bien, entonces la gravedad
será igual a la velocidad dividido por el tiempo, ¿sí? La altura será igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad al cuadrado sería igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ya? Esta es la velocidad media, ¿sí? La velocidad media será igual a la suma de las velocidades de la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. ¿Está claro, señor Larco? Sí, Como les dije, donde h es la altura, se mide en metros, en pies o en todas las unidades que nosotros tenemos en el sistema, en los sistemas de unidades, pero en el sistema internacional de unidades trabajamos con metros. La velocidad, ¿sí? Esta velocidad sería la velocidad final, o también la velocidad inicial cuando nosotros le ponemos v sub f o v sub 0, que sería velocidad final v sub f, v sub 0 velocidad inicial. Y es medida en metros sobre segundo. El tiempo se mide en segundos y la gravedad es la aceleración de la gravedad, que es medida en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de caída libre. Tenemos que una pelota parte del reposo. Esta se deja caer durante 5 segundos. ¿Sí? Estos vamos a ver los datos. Tenemos un tiempo, 5 segundos, ¿sí? Es el tiempo en el que cae dicho objeto. La velocidad inicial es 0 porque la dejamos caer desde el reposo. Y tenemos una constante que es la gravedad, que será 9,8. Si utilizamos 2 decimales sería 9,81. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. La distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más. Aquí, cuando nosotros tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es gravedad, es aceleración. Pero cuando tenemos caída libre o en el movimiento parabólico también, ya no ponemos la aceleración, sino ponemos la gravedad. Reemplazamos esta por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces sería la gravedad por el tiempo, esto es al cuadrado, ¿no? Dividido para 2. Estas expresiones ya las vimos, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos la velocidad final, que será igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a sustituir únicamente los valores en estas fórmulas para poder encontrar la distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que cae durante 5 segundos. Queremos saber cuál es la altura de la que cayó. Bien, entonces aquí vamos únicamente a reemplazar y vamos a obtener nuestra velocidad final, que es 49,05 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Y cómo? Simplemente reemplazando todos los valores que nosotros tenemos aquí. Aquí ya vamos a obtener el valor de la distancia, reemplazando, calculamos esto, luego vamos a despejar la velocidad. Bueno, ya tenemos la velocidad inicial, luego reemplazamos acá y ya tenemos la velocidad final. Entonces aquí nosotros tenemos una situación inicial de un objeto. Y acá sería una situación final. Si nosotros tenemos dos objetos, dos pelotitas, ¿sí? Y les dejamos caer, esta, por efecto de la gravedad, va a caer hacia la superficie terrestre, ¿verdad? Esta cae junto con esta pelotita, pero llega a un punto en el que rebota y esta sale disparada. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos a ver el... No, este es de física de tercera. Bien, la tarea van a ser la página 99, ¿sí? Que es la tarea sobre la gravedad, solamente es la página 99. Bien, y ya vimos caída libre. Aquí tenemos todas las expresiones de caída libre, ¿sí? Que es lo mismo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, únicamente que vamos a cambiar la aceleración por el valor de la gravedad, nada más, ¿sí? Y la distancia
lo vamos a cambiar por h, porque es altura lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces serán las mismas expresiones, si se puede dar cuenta. Aquí tenemos cambiado la distancia simplemente por la altura, ¿ya? Porque ya no estamos moviendo el objeto en el plano horizontal, sino será en el vertical, y ahí vamos a tener y o la altura. Nosotros podemos ver en algunos libros que le van a reemplazar por y o a su vez por h. Ya. El deber de esto no lo van a hacer todavía. Esto lo vamos a ver el día de mañana con más detenimiento, este ejercicio, ¿sí? Y les envío el día de mañana la tarea de caída libre. Solamente van a hacer la tarea de la página 99, que es de la ley de la gravedad. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, chicos. Bueno, entonces el día de mañana nos vemos y continuamos con el tema de caída libre, y bueno, vemos el siguiente tema también. Solamente nos falta revisar un poco el ejercicio. ¿Sí? Bien, chicos, entonces que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Eso, Licen. ¿Perdón? No, Licen. Hasta mañana, chicos. Cada liceo. Hasta luego. Hasta luego.